Días. Vamos a hablar un poco de las patologías en sistema nervioso central relacionadas al VIH y al SIDA. Yo creo que me pasa la que sigue. El botón. Es que ya lo... ya, ahí está, ya. Gracias. Entonces, el VIH tiene sinfín de patologías que afectan a nivel del sistema nervioso central. En la literatura se reporta el 30% de los pacientes que tienen alteraciones neurológicas. Sin embargo, este porcentaje se eleva cuando el paciente ya está en estadios avanzados de SIDA, hasta el 70%, e incluso hasta un 90% cuando el paciente fallece por alguna patología relacionada a SIDA y hacen autopsia, se ve que hay alguna alteración asociada al SIDA en sistema nervioso central, puede ser leucoencefalopatía multifocal, puede ser demencia asociada a VIH, etcétera. En México no hay muchos estudios en cuanto a estas patologías, y el VIH, el único estudio que está descrito, fue retrospectivo y se hizo del 90 al 98, y se detectaron 149 pacientes, fue realizado en el Instituto Nacional de Neurología, esto fue en adultos, y bueno, 33% de estos pacientes se conocían seropositivos, 50% tenían una manifestación inicial del SIDA, relacionada a una patología neurológica, por ejemplo, debutaban con ya sea toxoplasmosis, tuberculosis, criptococosis y no se conocían con VIH, sino ya llegaban en estadios avanzados. Y bueno, el porcentaje de cada patología aquí está representado, principalmente fue toxoplasmosis, seguida por criptococosis, tuberculosis, complejo de demencia SIDA, evento vascular cerebral y neoplasias. Entonces, como sabemos, las alteraciones neurológicas en VIH, algunas son definitorias de SIDA, como les había mencionado, la leucoencefalopatía multifocal, la demencia por VIH, y otras pueden ser la primer manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que llega con una debilidad progresiva, aguda, ascendente, como un Guillain-Barré, ¿no? Y representa hasta el 20% de los pacientes con Guillain-Barré tienen VIH, ¿no? Y muchos de los hospitales generales no se les hace ni la prueba del VIH. Entonces, puede ser la primera manifestación, o por ejemplo una mononeuropatía craneal, la parálisis facial periférica, o la tuberculosis meningia, o una neuropatía por VIH. Entonces, sí hay que tener en cuenta que puede manifestarse principalmente en sistema nervioso central también el VIH. Y entonces puede afectar a cualquier nivel del neuroeje, o sea, podemos tener toxoplasmosis cerebral y neuropatía periférica, ¿no? A la vez por VIH, ¿sí? Y que a lo mejor podemos tener un paciente que tiene más de una complicación, y esto me ha tocado ver aquí pacientes que tienen tuberculosis meningia, más toxoplasmosis, o lo que les decía, neuropatía por VIH, más demencia, que es como muy en relación la neuropatía con la demencia. Y bueno, esto va a representar una alta morbimortalidad, o sea, sí, no es lo mismo que les dé, no sé, una neumocistis por Girovechi, ¿no? O como el neumocistis Girovechi, ¿no? Una neumonía por neumocistis que generalmente la mayoría resuelve con tratamiento, a que le dé un infarto cerebral por una neurosífilis y que quede hemipléjico y que esto conlleve a una incapacidad permanente del paciente. Entonces, bueno, esta tabla está un poco llena, pero las complicaciones neurológicas son muchísimas, ¿no? Se pueden dividir en cuanto a las que afectan a nivel del cerebro, del encéfalo, de la médula espinal, en las meninges, en el nervio periférico o en el músculo. Entonces, dentro del encéfalo se pueden clasificar en las no focales, las focales y en los desórdenes cerebrovasculares. Las no focales generalmente son aquellas encefalitis, ¿no? Encefalitis por VIH,
encefalitis por citomegalovirus, por varicela zoster, por herpes simple, encefalopatías metabólicas también que en algunas ocasiones se pueden complicar, más en pacientes que tienen neumonía o sepsis, también llegan a ser encefalopatías. Y las focales, la más característica es la toxoplasmosis, ¿sí? Las que afectan a nivel de la médula espinal, pues la característica es la mielopatía vacuolar, que esta es por afección directa del VIH y el herpes simple tipo 1. Y las meninges, puede haber meningitis aséptica, meningitis por tuberculosis, la criptococosis, la sífilis y otras. El nervio periférico, pues hay también una infinidad de virus que afectan el nervio periférico y también el VIH de manera directa, y el músculo, pues dando una inflamación del músculo. Y entonces aquí vemos en cualquier momento de la evolución natural de la enfermedad, puede haber manifestaciones neurológicas tanto en el sistema nervioso periférico como en el central. Por ejemplo, como les decía, desde la seroconversión podemos tener un paciente con una afección de nervio periférico simulando un Guillain-Barré o una entidad que se llama una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que es como un Guillain-Barré pero en manera crónica. O sea, el paciente tiene debilidad desde 2 meses atrás o 3 meses, distal, ¿no?, con dificultad para la marcha. Y eso se puede manifestar desde la seroconversión. En sistema nervioso central podemos tener una meningitis aséptica, son aquellos pacientes que llegan con cefalea crónica, intensa, aguda, ¿no?, meningios. Puede haber deterioro del estado de conciencia y se hace una tomografía, pues no hay nada en la tomografía, no hay reforzamiento meningio, hacen punción lumbar y la punción lumbar normal. No hay hipoglucorraquia, no hay proteinorraquia, no hay pleocitosis. O sea, es una meningitis aséptica, es por la inflamación del virus, ¿no?, ahí en el sistema nervioso central. Si le dan antirretrovirales en este momento, pues puede que mejore la meningitis. Incluso hemos tenido pacientes que debutan con neuropatía periférica, ¿no? Se diagnostican VIH y a la semana parestesias, debilidad distal, adormecimientos, hormigueos, calambres, ardores, hiperpatía, ¿sí? Y entonces tienen CD4, no sé, de 370 CD4. Ahí todavía no está indicado a lo mejor darle antirretroviral. ¿Qué hace, no? Esto todavía no está, creo, descrito, ¿verdad? Bueno, cuando tienen alguna manifestación ya muy aguda, sí se les da antirretroviral. Hemos tenido aquí un par de casos en donde sí les hemos dado antirretroviral y mejoran significativamente la sintomatología. Bueno, y entonces, ¿cómo el VIH penetra al sistema nervioso central? Principalmente cuando viene a través de la infección por los linfocitos, hay una alteración en la barrera hematoencefálica y entonces el virus pasa y penetra fácilmente la barrera hematoencefálica, va a provocar infección de la microglia, ¿sí? Y a la vez, al penetrar también la barrera hematoencefálica, también va a infectar a los astrocitos. Los astrocitos son los que intervienen en la adecuada no transporte de moléculas o iones en la barrera hematoencefálica. Entonces, si están infectados, va a haber una alteración mayor en esa barrera hematoencefálica. Y entonces, bueno, hay liberación de proteínas a través de la microglia que van a provocar activación de las neuronas, liberación de calcio hacia el extracelular, liberación de mayor neurotransmisores excitatorios como el glutamato y el aspartato, y entonces va a haber, por ende, una alteración de la membrana neuronal, y entonces va a haber una liberación de calcio, de sodio, de aspartato, y esto va a llevar a una apoptosis neuronal. Algunas neuronas que sobreviven van a liberar otras sustancias que a la vez van a activar la microglia, y la microglia a su vez, todo este ciclo, ¿no? Entonces liberan ácido araquidónico, liberan factor de necrosis tumoral, interleucinas, y todo esto va a provocar una muerte neuronal.
hay unos receptores que se expresan en las células de los linfocitos T que obviamente van a tener mayor neurotropismo, y eso va a hacer que vaya a haber una mayor permeabilidad de la membrana hematoencefálica. Entonces hay varios mecanismos, como les mencionaba, y todo lleva a la apoptosis neuronal. ¿Cuáles son las neurotoxinas y en dónde actúan principalmente? La que más se ha estudiado, bueno, ya hay como 20 neurotoxinas, pero la que más se ha estudiado es la GP120, que está localizada a nivel extracelular y en la membrana neuronal, y que va a dar toxicidad directa a los receptores de glutamato, y entonces va a liberar mayor glutamato y va a liberar también toxinas de manera indirecta, como el óxido nítrico, citoquinas y otras que van a requerir algunos astrocitos y que van a provocar una disfunción mitocondrial y por ende apoptosis neuronal. Y otras, por ejemplo, la TAT, ¿no?, que es extracelular, que va a estimular tanto a los receptores N-metil de aspartato como a los no N-metil de aspartato, y entonces, bueno, todo esto va a provocar liberación de citocina. ¿Qué complicaciones hay? Como les decía, se dividen en no focales y las focales, las no focales principalmente las encefalitis y la demencia por VIH, y la focal, la más característica es la toxoplasmosis y la que se debe hacer diagnósticos diferenciales con linfoma primario, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptococomas, tuberculomas y neurosífilis. En médula espinal, mielopatía vacuolar por VIH, mielitis por herpes, polirradiculopatía lumbar por citomegalovirus, herpes zóster y meningitis. Aquí lo más frecuente que vemos es la tuberculosis. A nivel de nervio periférico, la neuropatía periférica o polineuropatía periférica, inflamatoria aguda y crónica, la mononeuritis múltiple, que son, por ejemplo, las que afectan nervios craneales, y entonces no nada más puede ser una parálisis periférica, sino puede tener parálisis periférica con afección del nervio acústico, entonces llegan sordos, y luego tienen disfagia por afección del glosofaringeo y el vago. Entonces hay que hacer un abordaje clínico, ¿no? Y a nivel muscular podemos tener un proceso inflamatorio como polimiositis y otras miopatías. Cada manifestación neurológica va a depender de los niveles de CD4 del paciente. Entonces siempre debemos de tener en cuenta la cantidad de niveles de CD4 y obviamente las características clínicas que presenta el paciente para orientarnos a un diagnóstico definitivo. Entonces vemos que, por ejemplo, la demencia por VIH se puede presentar desde menos de 200 CD4, toxoplasmosis desde menos de 100 o 200 CD4, criptococosis menos de 100, leucoencefalopatía menos de 100, me ha tocado ver pacientes con 50 CD4, linfoma menos de 100 y la tuberculosis con cualquier cantidad de CD4. Entonces, la demencia generalmente son pacientes que tienen deterioro cognitivo, ¿no? O sea, se les olvidan las cosas, están apáticos, tienen un enlentecimiento del pensamiento y de los movimientos, se les olvida tomar sus medicamentos y entonces tienen poca adherencia al tratamiento, ¿no? Incluso cuando tengan un paciente con poca adherencia a su tratamiento antirretrovirales, está indicado investigar por qué se le olvida tomar el medicamento, ¿no? Puede ser que tenga un deterioro cognitivo leve y que por ende se le esté olvidando tomar el medicamento. La toxoplasmosis siempre va a tener un déficit focal, o sea, va a presentar el paciente o crisis convulsivas o una hemiparesia o una hemiplegia. Y cuando tiene múltiples lesiones de toxoplasmosis cerebral y tienen mucho edema perilesional, pueden tener alteración del estado de conciencia. Pero siempre que vean un paciente que llega con hemiparesia, fiebre y crisis convulsivas, hay que pensar en toxoplasmosis, ¿sí? Criptococosis meningia, lo más frecuente es que tengan cefalea intensa, fiebre y meningios, ¿sí? Y esta criptococosis puede estar asociada también al uso de antirretrovirales como una manifestación de CIR, que es como lo más frecuente.
la leucoencefalopatía multifocal, que generalmente es un déficit focal progresivo, como su nombre lo indica, subagudo, y son aquellos pacientes que tienen lesiones de sustancia blanca desmielinizantes, principalmente en los lóbulos occipitales, parietales y temporales. Entonces empiezan a perder la visión, porque la corteza occipital es la corteza de visión primaria, y pueden presentar cuadrantanopsias, ¿no? Pueden presentar agnosias visuales o agnosias sensitivas o prosopagnosias o alteración en cuanto a que no reconocen, ¿no? Que están enfermos, no reconocen, no ven o no pueden leer lo que escriben, ¿sí? Incapacidad de hacer, y ese es un déficit progresivo, ¿no? Y luego empiezan con deterioro de la memoria, luego incoherencias, alteración del lenguaje, dependiendo de esté el foco de desmielinización, ¿no? El linfoma, pues también presenta cefalea, signos focales, crisis convulsivas, meningios, y puede presentar afección de nervios craneales. Esto es muy parecido al toxoplasmosis, ¿de acuerdo? Incluso el diagnóstico diferencial, ¿sí? La tuberculosis, aquí en el CNI, bueno, pues en el INER en general, pues hay mucha tuberculosis, ¿no? Pero la tuberculosis meningia representa en VIH el 3% de los pacientes. Sin embargo, como esto es es un hospital de concentración, pues vemos un poco más, mucho más. Y me ha tocado ver que hay manifestaciones no típicas de la tuberculosis meningia, o sea, no son pacientes que llegan con cefalea, náusea, vómito y meningios, ¿no? Me ha tocado ver pacientes que nada más tienen o deterioro cognitivo, ¿no? Empiezan así, lentos en el pensamiento, no se concentran, están inatentos, están desorientados y alteración de la memoria. Y les empieza a hacer el abordaje diagnóstico, tomografía y no hay nada, ¿no? Punción lumbar y el líquido muy característico de tuberculosis, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia y pleocitosis a expensas de linfocitos, ¿no? Y entonces sale PCR positivo o ADA muy alto y pues se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, en VIH, la tuberculosis, como en la mayoría también, es muy simuladora, ¿no? Bueno, puede ser de cualquier otra manifestación, ¿no? Y entonces, bueno, aquí nos ayudamos en cuanto a pruebas diagnósticas, principalmente la punción lumbar, que es como muy característica para las neuroinfecciones, ¿no? Las neuroinfecciones tanto bacterianas, virales y micobacterianas tienen ciertas características en líquido cefalorraquídeo. Y bueno, nos apoyamos, por ejemplo, para demencia por VIH, cuando ya excluimos cualquier otra patología de infección oportunista en el sistema nervioso central y no se detecta nada de otra patología, pues se clasifica como una demencia asociada a VIH. Y nos apoyamos con la carga viral en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el deterioro cognitivo asociado a VIH, que generalmente esto ya es incluso como el diagnóstico de SIDA, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora hay una nueva clasificación que se clasifica en 3, ¿no? Que es el deterioro neurocognitivo asintomático, ¿sí? El deterioro neurocognitivo moderado y la franca demencia. Entonces, podemos tener un paciente con deterioro neurocognitivo asintomático y con CD4 altos, sí, claro, ¿no? No es necesariamente que estén en estadios avanzados, sino incluso un paciente controlado puede tener deterioro neurocognitivo. Y bueno, ¿cuál es la prevalencia? Antes de la era de los antirretrovirales altamente activos, hasta el 30%, ¿sí? Con una incidencia anual 7% después de desarrollar SIDA. O sea, un paciente que ingresa ya con SIDA, con estadio avanzado, tiene un 7% al año de desarrollar demencia. Incluso hay un estudio en que determinaron el nadir de CD4 y vieron que los que tenían un nadir menos de 50 CD4 tenían mayor riesgo de desarrollar demencia. Es lo mismo, ¿no? Del VIH. Afecta el 20% de las personas con VIH
Y estos criterios de Francasi, que fueron descritos en el 2007, que fue la clasificación que les mencionaba, la asintomática, moderada y la franca demencia. Y entonces veían la prevalencia de este tipo de clasificación. 33% estaba en asintomático, 12% en moderado y 2% demencia. Entonces vean cómo baja la prevalencia en estadios mucho más avanzados y cómo está alta en estadios asintomáticos. Ahorita vamos a ver cada uno. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el deterioro neurocognitivo? Se afectan estos tres dominios. Uno, alteración cognitiva, como su nombre lo indica, que es la pobre concentración. Son aquellos pacientes que están inatentos, ¿no? Están en su trabajo, no ponen atención y los regaña el jefe, ¿no? O, por ejemplo, me ha tocado un paciente que era cajero de un banco, ¿no? Y era portador de VIH y, bueno, pues ya no pone atención en las cuentas y hubo varias veces que su jefe le llamó la atención y hubo varios cálculos en donde pues sí hubo pérdidas para el banco y bueno, pues lo corrieron, ¿no? Precisamente por esta inatención. Obviamente él ya tenía pérdida de memoria, ¿sí? Pero también pueden tener un paciente con alteración motora, o sea, son torpes, una marcha lenta, ya hacen sus cosas muy lentamente y hasta el familiar lo dice, es que está lento. Vamos a la consulta y yo me apresuro y él se queda 2 cuadras atrás, ¿no? Entonces lo dejan ahí, porque camina lento, hace todas sus cosas lentas, como un viejito, ¿no? Bueno, alteraciones psiquiátricas, pues la falta de interés en sus actividades y en sus relaciones sociales. Y estos son estos pacientes que frecuentemente se deprimen. Y algunas veces los pacientes llegan con nada más síntomas psiquiátricos, ¿sí? Bueno, ¿qué vemos en la clínica? Pues que está lento en el pensamiento, tiene alteraciones en la memoria, en el cálculo y en la abstracción, está lento en sus movimientos, tiene una marcha atáxica, está apático y puede tener depresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar deterioro neurocognitivo? Que esté anémico, que tenga bajo peso, que use drogas, que tenga una coinfección con hepatitis C, que sea mujer, que tenga una mayor edad y que los niveles del virus VIH sean altos y la cantidad de C4 menores de 50 y son predictivos de demencia, y aparte que tenga una neuropatía sensorial, también es un predictor de demencia. Que tenga portadores de estas isoformas de enzimas, como por ejemplo la lipoproteína E, que son de mayor riesgo, y estos están más relacionadas a la enfermedad de Alzheimer también. Vean un paciente con deterioro neurocognitivo por imagen. La resonancia magnética tiene un aumento en los surcos de la convexidad, con un aumento del tamaño ventricular, ¿sí? Aumento en el valle silviano. Vean acá también aumento de los surcos de la convexidad, aumento del tamaño ventricular, y entonces ven esto y dicen, tiene hidrocefalia, ¿no? Ya lo quieren operar y le quieren poner una válvula, ¿no? Esto es una hidrocefalia ex vacuo por la atrofia tanto cortical como subcortical. También la demencia por VIH puede dar esta leucopatía, que es una afección de sustancia blanca frontal y occipital, ¿sí? El deterioro cognitivo obviamente tiene un gran impacto en cuanto a la funcionalidad del paciente, y esto pues ya ha demostrado en varios estudios en donde hay mayor desempleo y poca adherencia al tratamiento. Entonces vean, hay un mayor desempleo en pacientes que tienen deterioro neurocognitivo versus los que no tienen, y hay una poca adherencia en pacientes que tienen afección de la memoria, las funciones ejecutivas y de la atención. Obviamente tienen poco manejo de finanzas y pocas habilidades para su propia, incluso autocontrol y su higiene. ¿Qué pasa cuando vemos un paciente con deterioro neurocognitivo? Hay una escala de deterioro cognitivo en VIH que no es como el mini mental de Folstein, que se utiliza normalmente en medicina general. Ya veo que aquí hay estudiantes, ¿no? O sea, el mini mental son 30 puntos.
¿sí? Y valora orientación, lenguaje, praxias, valora memoria, el cálculo, la abstracción. Y ahí son 30 puntos, pero en VIH es diferente. El VIH no se utiliza el Mini-Mental, se utiliza esta escala que es la escala internacional de demencia asociada a VIH. Entonces son 14 puntos y son 3 pruebas, ¿no? La primera prueba es darle al paciente, es decirle al paciente 3 palabras de 3 grupos diferentes, por ejemplo, un animal, un color y una fruta, y los tiene que repetir, y se le dice, a ver, repítame, azul, perro y manzana, y se los repite, y a los 5 minutos lo tiene que volver a decir para ver la memoria de retención, y se le dan, son 4 palabras, perdón, y un objeto, y se le dan 1 punto por cada palabra. Y luego nosotros valoramos la velocidad psicomotriz a través de movimientos sacádicos de los ojos. Entonces lo ponemos a que fije un objeto y luego a la vez le decimos que voltee los ojos a donde vea que hay movimiento y regrese a donde estaba el objeto, y así sucesivamente. Son secuencias de movimientos sacádicos y lo tiene que hacer rápido. Si está lento ese movimiento ocular, obviamente se tarda en hacerlo y se le dan menos puntos, ¿sí? Y el otro es la prueba de Luria. La prueba de Luria es una prueba muy abstracta a nivel del sistema nervioso central porque requiere la ejecución motora de la mano, principalmente es hacer puño, palma y canto en una secuencia rápida, y entonces requiere de memoria de atención, ¿sí? Y de velocidad, ¿sí? Entonces se le da también un puntaje. Si ese puntaje da menos de 14, quiere decir que tiene un deterioro neurocognitivo, ¿de acuerdo? Bueno, si en el examen clínico tiene deterioro neurocognitivo con ese puntaje, ¿qué vamos a hacer? Primero una carga viral de sangre y vemos si tiene más de 50 copias por mililitro, pues hay que adaptar el antirretroviral para que penetre bien al sistema nervioso central, no siga haciendo daño al cerebro, y hay que revalorar con otra prueba cognitiva a los 6 meses, ¿sí? O si tiene una carga viral de menos de 50 copias por mililitro, hay que considerar una resonancia magnética o punción lumbar, porque esto quiere decir que está en un estadio donde puede adquirir una infección oportunista, ¿sí me explico? Bueno, cuando el paciente tiene carga viral menos de 50 copias por mililitro y no está deprimido o no usa drogas, hay que descartar una infección oportunista, obviamente enviarlo a consulta de neurología para hacer estudio de imagen, punción lumbar, y si vemos que la carga viral está detectable y se descartó infección oportunista, se adapta un antirretroviral para que penetre bien el sistema nervioso central. Si no tiene alteración cognitiva, por la escala salió más de 14, pero tiene inatención, está triste, tiene una labilidad emocional y no pone atención y ya lo corrieron de trabajo, o sea, tiene varias funciones alteradas, hay que mandarlo a psiquiatría porque probablemente este paciente esté deprimido, ¿de acuerdo? Yo siempre les digo, incluso yo no me salto la valoración con psiquiatría. A todos los que me llegan a mí por deterioro neurocognitivo, primero los mando a psiquiatría para descartar un trastorno afectivo, y si sale del trastorno afectivo ya lo sigo valorando yo de acuerdo, para ver si tiene un deterioro neurocognitivo. Y bueno, ¿qué pasa cuando la carga viral está indetectable en el líquido cefalorraquídeo pero tiene deterioro cognitivo? ¿Qué hacemos? Pues no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, quiere decir que el antirretroviral está penetrando bien al sistema nervioso central y que puede tener a lo mejor un reservorio del VIH en el sistema nervioso central, ¿no? Bueno, ¿qué antirretrovirales penetran más al sistema nervioso central? Los que tienen mayor puntaje, ¿sí? Sidobudina, abacavir, emtricitabina, nevirapina. Y entonces, ustedes que son los de primer contacto, pueden valorar de acuerdo al paciente, porque no nada más es así de, yo le voy a dar el que penetre más, aunque le dé anemia, ¿no? Aunque le dé
alguna reacción así importante secundaria del antirretroviral, no es de acuerdo a cada paciente. Entonces vean que la nevirapina penetra muy bien al sistema nervioso central, el lopinavir, indinavir y ritonavir, ¿no? Son los que también penetran más al sistema nervioso central. Los que utilizan como de primera elección en pacientes con VIH, que es entricitabina, tenofovir y truvada, y efavirenz, pues también tienen una buena penetración, ¿de acuerdo? Son 3 fármacos, son neuroactivos, o sea que penetran bien al sistema nervioso central. Uno inhibidor de los nucleócidos y los no nucleócidos y los IPs, ¿cómo se llaman? Inhibidores de proteasas, que es el indinavir, que penetra muy bien al sistema nervioso central, y el lopinavir también. Pero bueno, esto se valora de acuerdo a cada paciente. Vamos a ver ahora, ¿tienen dudas hasta aquí o les sigo o ya? No. ¿Ya? Bueno, ¿tienen algunas dudas? Que la plática es muy larga, o sea, no podemos dar así